Esta noche vas a morir un poco. Y mañana vas a despertar sin recordar nada de lo que te pasó. No es una metáfora. No es poesía. Es lo que ocurre cada vez que cierras los ojos y te quedas dormido. Durante horas, tu cuerpo queda paralizado. Tu corazón reduce su ritmo. Tu temperatura baja. Y tu cerebro, lejos de descansar, se enciende con una actividad eléctrica tan intensa que los científicos todavía no saben explicarla del todo. Pero lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es lo que ocurre con tu conciencia. Porque mientras tu cuerpo está ahí, inmóvil en la cama, tú no estás. O al menos, no del todo. ¿A dónde vas cada noche? ¿Qué eres cuando el cuerpo se apaga? ¿Y por qué todas las tradiciones espirituales de la historia humana, sin haberse conocido entre sí, describieron exactamente lo mismo? Eso es lo que vamos a explorar hoy. Con ciencia. Con filosofía. Con las voces de quienes dedicaron su vida a entender este misterio. Quédate hasta el final, porque lo último que te voy a contar cambia completamente la manera en que experimentarás el sueño esta noche. Imagina que cada noche tu conciencia hace una travesía. No en avión, no en tren. Una travesía hacia adentro, hacia abajo, hacia algo que tu mente despierta no puede alcanzar. Empieza en el momento en que decides cerrar los ojos. Tu respiración se vuelve más lenta. Los músculos se relajan uno a uno, como si el cuerpo supiera que está a punto de ser dejado solo. Esto es lo que los investigadores del sueño llaman la fase 1, el umbral. Es ese momento extraño que todos hemos vivido, estás tumbado en el sofá, la televisión de fondo, y de repente te sacudes. Como si hubieras tropezado en el aire. Ese espasmo tiene nombre, mioclonía hipnótica. Y ocurre exactamente cuando cruzas la línea entre estar despierto y estar dormido. Tu cerebro, en ese instante, interpreta la relajación muscular como una caída. Y reacciona. Minutos después, entras en la fase 2. Aquí algo curioso ocurre en tu cerebro, aparecen lo que los científicos llaman usos de sueño. Ráfagas eléctricas breves, rítmicas, que se repiten a lo largo de toda la noche. Nadie sabe con certeza para qué sirven. Algunas hipótesis dicen que son el mecanismo con el que el cerebro bloquea los estímulos externos para proteger el sueño. Otras sugieren que están relacionados con el aprendizaje y la memoria. Lo que sí sabemos es esto, pasarás casi la mitad de tu noche en esta fase. No en el sueño profundo. No soñando. En este estado intermedio, como si necesitaras aclimatarte a algo antes de seguir bajando. Como si hubiera algo al otro lado que requiere preparación. La fase 3 es la más oscura, la más silenciosa. Las ondas cerebrales se vuelven lentas y largas, ondas delta. Si alguien intentara despertarte ahora, necesitaría sacudirte con fuerza, llamarte varias veces. Estás lejos. Profundamente lejos. Y sin embargo, tu cuerpo trabaja más que nunca. Se liberan hormonas de crecimiento. Los tejidos se reparan. El sistema inmune se fortalece. Y algo que los neurocientíficos descubrieron hace apenas unos años. El cerebro activa un sistema de limpieza que solo funciona durante este sueño profundo. Se llama el sistema glifático, y literalmente lava el cerebro, arrastrando los residuos metabólicos acumulados durante el día. El sueño profundo no es descanso. Es mantenimiento esencial. Sin él, el cerebro se envenena lentamente. Millones de personas nunca llegan a esta fase. Las pantallas antes de dormir, el estrés, el café de la tarde, la ansiedad. Todo conspira para mantenerte en la superficie, privándote de algo que tu cerebro necesita para sobrevivir.
Y entonces, aproximadamente 90 minutos después de haber cerrado los ojos, llegas. REM. Movimiento rápido de ojos. Dos palabras que no hacen justicia a lo que realmente ocurre. Tu cerebro, en este momento, está tan activo como cuando estás completamente despierto. Múltiples regiones encendiéndose al mismo tiempo. La corteza visual procesando imágenes con la misma intensidad que cuando ves el mundo físico. El hipocampo ordenando recuerdos. La amígdala, el centro de las emociones, completamente iluminada. Pero tu cuerpo no se mueve. No puede moverse. Un mecanismo en el tronco encefálico envía señales que paralizan cada músculo voluntario. Excepto los ojos. Los ojos se mueven, rápido, como si estuvieran siguiendo algo. Esto no es un fallo del sistema. Es protección deliberada. Tu cerebro te paraliza porque lo que estás experimentando es tan vívido, tan físicamente convincente, que sin esa parálisis estarías corriendo, peleando, cayendo. Hay personas que tienen una condición llamada trastorno de conducta del sueño REM, en la que ese mecanismo falla. No quedan paralizadas. Y entonces actúan físicamente sus sueños. Se golpean contra las paredes. Gritan. Caen de la cama. Atacan a quien duerme a su lado. Esto nos dice algo fundamental: los sueños no son solo imágenes mentales. Son experiencias que el cuerpo cree reales. Tu cerebro no distingue entre soñar que corres y correr de verdad. Para él, ambas cosas son igualmente reales. Pero aquí viene lo más extraño. En el REM, la corteza prefrontal, la parte de tu cerebro que razona, que evalúa, que dice esto no tiene sentido, esa parte reduce drásticamente su actividad. Por eso en los sueños puedes volar sin preguntarte cómo. Puedes hablar con personas que murieron hace años sin sorprenderte. Puedes estar en 3 lugares a la vez y encontrarlo completamente normal. Tu filtro racional ha abandonado el puesto. Y en ese estado de lógica suspendida, ¿qué entra? ¿Qué emerge cuando el guardián se va? Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo que transformó nuestra comprensión de la mente, pasó décadas estudiando los sueños de sus pacientes. Y lo que encontró lo perturbó profundamente. Una mujer que nunca había estudiado mitología soñó con una serpiente mordiéndose su propia cola. El uróboro. Un símbolo que aparece de forma independiente en el antiguo Egipto, en la alquimia medieval europea, en tradiciones indígenas americanas, en el hinduismo. Sin conexión entre ellas. Sin posibilidad de influencia mutua. ¿Cómo llegó ese símbolo a su sueño? Jung desarrolló el concepto del inconsciente colectivo, una capa de la psique humana más profunda que la memoria personal, donde residen patrones, símbolos e imágenes que toda la humanidad comparte. No porque los hayamos aprendido, sino porque están grabados en algo anterior al aprendizaje. Los sueños son el lenguaje olvidado de una parte de nosotros que es más antigua que el lenguaje mismo. Robert Moss, académico que dedicó su vida a estudiar tanto la neurociencia del sueño como las tradiciones chamánicas de todo el mundo, encontró algo que no podía explicar desde una perspectiva puramente materialista. Chamanes de tribus que nunca tuvieron contacto entre sí, separadas por océanos y milenios, describían el sueño de manera idéntica, como un viaje, como una salida del cuerpo, como un desplazamiento hacia otros planos donde se encuentran con entidades, con ancestros, con conocimiento que no existe en el mundo físico. ¿Coincidencia colectiva? ¿O percepción colectiva de algo real? Antes de que respondas demasiado rápido, considera esto. ¿Alguna vez soñaste con alguien que hacía años que no veías, alguien que ni siquiera estaba en tu mente consciente, y al día siguiente esa persona te llamó? ¿O soñaste algo que luego ocurrió?
La neurociencia tiene una explicación parcial para esto. El cerebro durante el sueño procesa señales débiles que durante el día ignora por el ruido de la vida cotidiana. Una intuición enterrada bajo el estrés puede emerger por la noche con claridad. Pero esa explicación no cubre todos los casos. No cubre los sueños precognitivos verificados con rigor. No cubre las experiencias de personas que en estado de sueño profundo describieron conversaciones que ocurrieron en la habitación mientras estaban inconscientes, conversaciones que luego fueron confirmadas palabra por palabra. Si la conciencia es solo producto del cerebro, cuando el cerebro se apaga no debería quedar nada. Y sin embargo, algo queda. Algo percibe. Algo recuerda. Durante miles de años, antes de que existiera la ciencia del sueño, la humanidad ya tenía mapas de a dónde va la conciencia por la noche. Rudolf Steiner, filósofo austriaco y fundador de la pedagogía Waldorf, tenía una visión muy precisa de lo que ocurre durante el sueño. Para él, el ser humano no es solo un cuerpo físico. Es una superposición de cuerpos en distintas frecuencias, el físico, el etérico, el astral y el yo superior. Durante el día, todos funcionan juntos. Durante el sueño, algo se separa. El cuerpo físico y el etérico permanecen en la cama. Pero el cuerpo astral, el vehículo de la conciencia, se desprende. No completamente, porque si lo hiciera, el cuerpo moriría. Permanece conectado por lo que Steiner y muchas otras tradiciones llaman el cordón plateado. Un hilo de energía que te mantiene anclado a tu forma física y que solo se corta definitivamente en la muerte. Mientras ese cordón existe, puedes viajar. Y debes regresar. El budismo tibetano lleva este entendimiento aún más lejos. Tiene una práctica entera dedicada a esto, el yoga del sueño, o Milam. Los maestros tibetanos enseñan que la muerte y el sueño son el mismo proceso. Solo que en la muerte, no regresas. Los maestros enseñan que durante el sueño atraviesas bardos, estados intermedios de conciencia, y que lo que encuentras en esos bardos no es menos real que lo que encuentras despierto. Simplemente obedece a otras leyes. La diferencia entre una persona ordinaria y un practicante avanzado es que el practicante sabe dónde está. Permanece consciente mientras atraviesa esos estados. Y por eso, cuando llega la muerte, no se pierde. Reconoce el territorio porque ya ha estado allí miles de veces. El entrenamiento para morir conscientemente es el mismo que el entrenamiento para soñar conscientemente. Los antiguos egipcios construyeron templos enteros dedicados a la incubación de sueños. Personas enfermas viajaban días a pie para dormir en esos templos y recibir en sueños la cura que los médicos no habían podido darles. Había sacerdotes cuya única función era interpretar lo que los durmientes traían de regreso. Los griegos tenían a Asclepio, dios de la medicina, cuyos templos eran hospitales donde el tratamiento principal era quedarse dormido esperando la visita onírica del dios. Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, propuso un mapa del cosmos dividido en 7 planos de existencia. El plano astral es donde la conciencia humana va durante el sueño. Las regiones bajas del astral son densas, confusas, dominadas por miedos y deseos no resueltos. Ahí ocurren las pesadillas. Las regiones altas son claras, luminosas, plenas de significado. La calidad de tu vida interior determina qué regiones del plano astral frecuentas mientras duermes. No todos llegaron a estos territorios por accidente. Algunos aprendieron a cruzar a propósito. Robert Monroe era un empresario americano corriente en los años 50. Sin interés espiritual particular. Sin búsqueda metafísica. Hasta que una noche, sin previo aviso, salió de su cuerpo. La experiencia lo aterró. Pensó que estaba sufriendo algún tipo de episodio neurológico. Buscó médicos,
psiquiatras, científicos. Nadie encontró nada patológico. Y las experiencias continuaron. Monroe decidió estudiarlas con la misma mentalidad con la que habría estudiado cualquier problema empresarial. Sistemáticamente, tomando notas, buscando patrones. Años después fundó el Monroe Institute, que sigue operando hoy, dedicado a la investigación de estados alterados de conciencia. Lo que Monroe describió de sus viajes fuera del cuerpo era extraordinariamente específico. Diferentes zonas con características constantes. Las mismas ubicaciones con las mismas propiedades, independientemente de cuando las visitara. Y aquí viene lo perturbador, otras personas que practicaban experiencias fuera del cuerpo, sin haber leído a Monroe ni conocer su trabajo, describían exactamente los mismos lugares con los mismos nombres. Si esto fuera pura imaginación individual, cada persona generaría su propio universo privado. Pero no. Múltiples personas independientes mapeaban el mismo territorio. Edgar Cayce es otro caso difícil de ignorar. Un fotógrafo de Kentucky sin educación formal que a principios del siglo XX comenzó a inducirse a sí mismo estados de trance similares al sueño profundo. Desde ese estado, daba diagnósticos médicos detallados de personas que nunca había visto, que vivían en ciudades que nunca había visitado. Más de 14.000 lecturas documentadas en 4 décadas. Muchas verificadas posteriormente por médicos que confirmaron diagnósticos que Cayce no podía haber conocido por medios convencionales. Cayce decía que en ese estado accedía a los registros acásicos, una especie de memoria universal donde está registrado todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá. No en sentido poético. En sentido literal. ¿Dónde estaba cuando accedía a esa información? No estaba dormido exactamente, pero tampoco despierto. Estaba en el umbral. En ese espacio entre mundos que todos cruzamos cada noche sin darnos cuenta. Dean Radin es un científico que trabajó en Stanford y Princeton. No es un místico. Es un investigador que decidió aplicar el método científico riguroso a los fenómenos que la ciencia oficial prefería ignorar. Sus décadas de trabajo sobre sueños precognitivos produjeron datos que son estadísticamente imposibles de atribuir al azar. El caso más conocido que estudió, en los días anteriores al 11 de septiembre de 2001, laboratorios de varias partes del mundo que monitorizaban el campo de conciencia colectiva registraron anomalías significativas. Y docenas de personas reportaron sueños de aviones estrellándose contra edificios en los días previos al ataque. Puedes argumentar sesgo de confirmación. Puedes argumentar que después del hecho la gente reconstruye memorias falsas. Son objeciones legítimas. Pero cuando los datos convergen de múltiples fuentes independientes sobre un evento específico que nadie esperaba conscientemente, la palabra coincidencia empieza a necesitar mucha más carga de la que puede sostener. La neurociencia puede describir perfectamente qué ocurre en el cerebro durante el sueño. Pero no puede explicar por qué a veces ese cerebro accede a información que no debería tener. A menos que la conciencia no sea solo el producto del cerebro. A menos que el cerebro sea más bien el receptor, el aparato que sintoniza una frecuencia, y no la fuente de la señal. Esta idea tiene defensores serios. El neurocientífico Bernardo Kastrup ha argumentado con rigor filosófico que el idealismo, la idea de que la conciencia es fundamental y la materia es su manifestación, resuelve paradojas que el materialismo no puede resolver. La física cuántica lleva décadas generando resultados que sugieren que el observador no es separable de lo observado, que la conciencia no está simplemente mirando la realidad desde fuera, que de alguna manera la constituye. Si la conciencia es fundamental y no derivada, entonces lo que experimenta durante el sueño no es menos real que lo que experimenta despierta. Solo es una experiencia en una frecuencia diferente.
Todo esto que hemos explorado sobre el sueño como viaje, como preparación espiritual, como acceso a otras dimensiones, tiene una cara completamente mundana que es igual de urgente. La mayoría de las personas en el mundo moderno están durmiendo mal. Crónicamente mal. Una noche sin dormir bien, estás irritable, lento, torpe. Parece menor. No lo es. Tu cerebro ya está generando señales de emergencia. 3 noches seguidas mal dormido, la memoria empieza a fallar. No recuerdas conversaciones. Pierdes objetos. No puedes concentrarte. El hipocampo necesita el sueño REM para transferir información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Sin ese proceso, estás intentando guardar archivos en un disco lleno. Una semana de sueño insuficiente, el sistema inmune comienza a colapsar. Los marcadores inflamatorios suben. El riesgo de diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular aumenta de forma medible. El sistema glifático que limpia el cerebro no puede completar su trabajo. Los desechos metabólicos se acumulan, incluyendo proteínas asociadas al Alzheimer. Y el daño más profundo, el que menos se ve, es el psicológico. La amígdala, el centro del miedo en el cerebro, se vuelve hiperactiva sin sueño suficiente. Los estímulos cotidianos se perciben como amenazas. Un correo de trabajo normal se convierte en fuente de ansiedad. Una conversación difícil se convierte en catástrofe anticipada. El PTSD, el estrés postraumático, es en parte un trastorno del sueño. El cerebro necesita el sueño REM para procesar las emociones intensas y archivarlas correctamente. Sin ese proceso, el trauma queda activo, en bucle, sin resolver. No puedes sanar sin dormir. No puedes integrar sin dormir. No puedes crecer sin dormir. Todas las tradiciones espirituales que hemos mencionado lo sabían, aunque no usaran ese lenguaje. El chamán que prepara a sus aprendices para el viaje nocturno. El monje tibetano que convierte el sueño en práctica sagrada. El sacerdote egipcio que custodia el templo de los sueños. Todos reconocían que esas horas de oscuridad no son un paréntesis en la vida real. Son una parte esencial de ella. Ahora la pregunta importante, si cada noche haces ese viaje, ¿puedes hacerlo a propósito? ¿Puedes ir consciente? La respuesta es sí. Y no es un don especial. Es una habilidad que se entrena. Stephen LaBerge, neurocientífico de Stanford, demostró en los años 80 que el sueño lúcido, la capacidad de ser consciente dentro del sueño mientras el cuerpo permanece dormido, es medible, reproducible y enseñable. En sus experimentos, entrenó personas para señalar desde dentro del sueño REM mediante movimientos oculares acordados previamente. Y funcionó. Una persona con el cuerpo completamente paralizado, en sueño profundo, movió los ojos en la secuencia exacta que habían pactado. La primera prueba científica de que puedes estar completamente dormido y completamente consciente al mismo tiempo. La primera práctica es el diario de sueños. Sueñas cada noche. Pasas horas en ese otro lugar. Y en 5 minutos de estar despierto, el 90% desaparece. No porque no ocurriera, sino porque el cerebro, sin instrucción contraria, no lo considera suficientemente importante para guardarlo. Cuando empiezas a escribir tus sueños cada mañana, le estás enviando una señal, esto importa. Quiero recordarlo. Y el cerebro responde. En 2 semanas, los recuerdos son más vívidos, más detallados, más consistentes. Regla de oro, escribe antes de levantarte. Antes de mirar el teléfono. Antes de ir al baño. El movimiento físico y la luz de la pantalla borran los trazos frágiles del recuerdo onírico. La segunda práctica son los chequeos de realidad.
A lo largo del día, varias veces, hazte esta pregunta en serio: ¿estoy soñando ahora mismo? No de forma automática. Realmente investiga. Observa tu entorno. Trata de empujar tu dedo índice contra la palma de la otra mano. Despierto, no traspasa. En sueños, sí. Lee un texto, aparta la vista, vuelve a leerlo. Despierto, dice lo mismo. En sueños, cambia. ¿Por qué hacer esto despierto? Porque los hábitos mentales que desarrollas durante el día los llevas al sueño. Si te preguntas si estás soñando 100 veces despierto, llegará un momento en que te lo preguntarás dentro de un sueño. Y cuando tu dedo traspase tu palma, sabrás que estás ahí. La tercera práctica es la intención antes de dormir. Justo cuando te estás quedando dormido, en ese umbral del que hablamos al principio, repite internamente: sin tensión, sin esfuerzo, esta noche voy a darme cuenta de que estoy soñando. No lo fuerzas. No te aferras al resultado. Lo declaras y lo sueltas. Tu subconsciente escucha más de lo que crees. La cuarta técnica es la más efectiva según Laverge, aunque requiere más disciplina. Se llama técnica de retorno al sueño. Pon una alarma 5 horas después de acostarte. Cuando suene, levántate y permanece despierto entre 20 y 30 minutos. Lee sobre sueños lúcidos, escribe en tu diario, activa suavemente tu mente. Luego vuelve a la cama con una intención clara. En este punto, has completado la mayor parte de tu sueño profundo. Lo que queda son ciclos REM largos, el terreno perfecto para la lucidez. Y tu mente, recién activada, tiene más facilidad para mantener la conciencia mientras cruzas el umbral. La quinta práctica viene de Carlos Castañeda: mirar las manos dentro del sueño. Durante el día, obsérvalas. Cuenta los dedos. Nota los detalles. Dite a ti mismo: esta noche miraré mis manos en el sueño. En los sueños, las manos son extrañas. Los dedos no cuadran. Se mueven solos. Se multiplican o desaparecen. Esa rareza es exactamente la señal que buscas. Cuando en el sueño mires tus manos y veas que algo no cuadra, ese es el momento. El primer maestro tibetano que logra mantener conciencia en el sueño no celebra haber tenido un sueño bonito. Celebra haber practicado morir conscientemente. El primer sueño lúcido suele ser breve. La emoción de darse cuenta te despierta casi inmediatamente. Es normal. Con práctica, la lucidez se estabiliza. Cuando llegues y te mantengas, hay algo que las tradiciones advierten unánimemente: no tomes el control agresivamente. Hay dos formas de estar lúcido en un sueño. La primera es egoica: te das cuenta de que estás soñando y empiezas a manipularlo todo. Convocar personas, cambiar el paisaje, hacer lo que quieras. Es fascinante al principio. Pero si te quedas ahí, te pierdes lo más valioso. La segunda forma es receptiva: eres consciente, pero también eres curioso. En lugar de controlar, preguntas. En lugar de ordenar, observas. ¿Qué quiere mostrarme este sueño? ¿Qué sé aquí que no sé despierto? Desde este espacio, dicen los practicantes avanzados, ocurren cosas que no puedes fabricar con la voluntad. Los personajes del sueño empiezan a comportarse de manera autónoma. Te dicen cosas que no esperabas. Te llevan a lugares que no elegiste. Y te traes de vuelta, al despertar, información que cambia algo en ti. Y a veces el encuentro es difícil. Hay sombras en el astral, como hay sombras en el interior. Figuras que asustan. Situaciones que se vuelven opresivas. La lucidez cambia eso completamente.
Cuando sabes que estás soñando y encuentras algo que te asusta, tienes poder. Puedes decidir despertar, y lo harás inmediatamente. O puedes enfrentarlo consciente. Y cuando te enfrentas a lo que te asusta en un sueño lúcido, casi siempre ocurre lo mismo. La amenaza se transforma. Revela su verdadero origen, que suele ser algo tuyo, un miedo no resuelto, una emoción suprimida. Y cuando lo integras allí, en ese estado, algo en ti sana de manera que ninguna conversación terapéutica puede replicar exactamente. Dentro de unas horas, vas a cerrar los ojos. Tu cuerpo va a quedar paralizado. Tu cerebro va a encenderse. Y tu conciencia va a ir a algún lugar. Eso ya ocurría antes de que vieras este vídeo. La diferencia es que ahora lo sabes. Y saber cambia la experiencia. No de forma inmediata, no de forma dramática. Pero saber que estás en un viaje, aunque no recuerdes el destino, cambia cómo te preparas para él. Cambia cómo tratas esas horas. Cambia lo que estás dispuesto a explorar. La ciencia y la espiritualidad llevan siglos mirando el mismo fenómeno desde lados opuestos de la sala. La neurociencia ve ondas cerebrales, ciclos REM, sistemas glifáticos, amígdalas encendidas. Las tradiciones espirituales ven viajes astrales, bardos, cordones plateados, encuentros con guías. ¿Y si no se contradicen? ¿Y si la neurociencia describe el hardware, el mecanismo físico, y la espiritualidad describe el software? ¿La experiencia real que ocurre a través de ese mecanismo? Puedes dudar de todo lo que has escuchado hoy. Puedes encontrar explicaciones materialistas satisfactorias para cada fenómeno mencionado. Eso está bien. Pero hay una cosa que no puedes negar: durante décadas, miles de personas en culturas sin ninguna conexión entre sí, llegaron a la misma conclusión. El sueño no es ausencia. El sueño es presencia en otro lugar. Y ese lugar enseña, sana, y guarda algo de nosotros que el mundo despierto no puede contener. Esta noche, cuando te quedes dormido, no estás apagándote. Estás encendiéndote en otra frecuencia. Presta atención. Lleva tu diario cerca. Y si te das cuenta, en mitad de la noche, de que algo no cuadra, mira tus manos. Quizás ya estés allí. Escríbeme en comentarios si has tenido alguna vez un sueño que luego se cumplió, un sueño que te cambió algo, o tu primer sueño lúcido. Quiero leerlos todos. Si este vídeo resonó contigo, compártelo con alguien que también esté buscando respuestas. Y suscríbete, porque la próxima semana vamos a entrar en algo que conecta directamente con todo esto. Lo que ocurre en los últimos momentos antes de morir, y por qué tiene tanto en común con el sueño profundo.